Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio de nuestro estudio de Juan. Sobre todo gracias a aquellos que nos han acompañado a lo largo de este año, tanto en estos estudios que hemos tenido de este Evangelio como también de los Salmos. Este día hemos recibido un correo donde nos han notificado que este podcast está entre el 15% de los podcasts más compartidos a nivel mundial, hablando de podcasts cristianos, y también que entre los países donde más se ha escuchado estos estudios durante este año está México, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Perú, entre otros países como Venezuela, Colombia, Nicaragua y demás países en Latinoamérica. Reciban un cordial saludo, un abrazo muy fuerte y les enviamos bendiciones mi esposo Jonathan y yo, que nos sentimos muy contentos de saber que la palabra del Señor está llegando por diferentes medios, sobre todo hoy en día que contamos con las redes sociales. Vamos a retomar nuestro estudio donde lo habíamos dejado en nuestro último episodio. Hemos estado estudiando el capítulo 8 de Juan y en este capítulo vemos que Jesús había reafirmado varias veces ser el Hijo de Dios y el Mesías y había realizado milagros incontables para probar su afirmación. Aún así, el pueblo y los líderes lo rechazaban. Vimos también que a pesar de ellos, hubo quienes estuvieron receptivos a Jesús. Lo vimos, por ejemplo, en los versículos que estudiamos en nuestro episodio anterior. Veíamos que el versículo 30 afirma que muchos creyeron en él. Sin embargo, también vimos cómo se evidencia pronto que su creencia no era la fe salvadora. También la semana pasada vimos que Jesús en esta sección señala la fe salvadora y total en Él, el tipo de fe que los haría verdaderamente libres del pecado, la muerte y el infierno. Él expuso las nociones falsas que engañaban a estos judíos a creer que eran salvos de verdad, ya que ellos se consideraban libres por ser del linaje de Abraham. Pero la libertad a la que Jesús se refería no se derivaba de la identidad racial o religiosa. Hoy vamos a continuar con este relato, por lo que te pido que puedas acompañarme abriendo tu Biblia, o si la abres desde alguna aplicación en tu dispositivo, que puedas buscar Juan, capítulo 8, versículo 37, lo leo para ti, y dice, este es Jesús hablando, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús sigue dirigiéndose al mismo grupo de personas que en el versículo anterior. Él reconoce la validez de la afirmación de los judíos hecha en el versículo 33, donde señalan que ellos son descendientes físicos de Abraham. Pero Jesús también sabía que su seguridad estaba basada principalmente en ese hecho. Ellos creían que solo por ser descendientes de Abraham tenían garantizada la entrada en el reino de Dios. Pero los descendientes étnicos de Abraham y la descendencia física no cuenta para nada si no se circuncida el corazón, que es la limpieza del pecado efectuada por el Espíritu en la salvación. Sin eso, todas las bendiciones y ventajas prometidas a los judíos, que son muchas, finalmente no significan nada. Como dice Romanos capítulo 28, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús prosigue en este versículo, sin embargo, procuráis matarme.
Mira esto, la descendencia de Abraham tratando de matar a aquel a quien Abraham había esperado con gozosa expectación. Los judíos estaban de hecho decididos a matar a Jesús. Esto resulta claro y resultará aún más claro en los próximos capítulos que vamos a ver del resto de Juan, y también lo puedes ver en los demás evangelios. Pero ¿por qué tratan los judíos de matar a Jesús? Mira, la respuesta lo dice el mismo Jesús en el versículo 37. Porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Abraham anhelaba la venida del Mesías, quien sería el cumplimiento final de las promesas que Dios le hizo. Como lo veremos más adelante en el versículo 56, cuando Jesús les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero mira qué contraste, porque los judíos buscaban matar a Jesús, el Mesías que Abraham había esperado. Y a diferencia de Abraham, quien creía en la palabra de Dios, la palabra no hallaba cabida en ellos. Ellos rechazaban su enseñanza. Cuando Jesús pone de relieve aquí que la descendencia misma de Abraham trata de matarlo, comienza a mostrarles que, después de todo, Abraham no es su padre en el sentido espiritual. El contraste entre Abraham y los oponentes de Jesús es agudo. Abraham no era un asesino. Ellos, en cambio, buscaban matar a Jesús. Abraham obedecía y amaba la verdad. Ellos lo rechazaban con vehemencia. Abraham le dio la bienvenida a Dios. Esto lo puedes tú leer en el relato de Génesis capítulo 18. Y estos que están aquí lo rechazan. Mira cómo continúa hablando Jesús. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído en la presencia de vuestro Padre. Jesús les hablaba de las realidades celestiales, de la verdad divina que solo podría revelarse porque Él la había oído del Padre. Pero rechazaron las palabras de Jesús y en su lugar hicieron lo que habían oído de su Padre, que es importante decirlo aquí, no es el mismo Padre del que Jesús está hablando. De la misma forma, la conducta de Jesús probaba que su Padre era Dios. La conducta de estos enemigos probaba que su Padre no era Dios, sino el diablo. Por lo tanto, ellos no lo conocían verdaderamente, tampoco entendían sus palabras. Y como no lo conocían, tampoco conocían a su Padre. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Imagínense la indignación con la que le deben de haber contestado a Jesús. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mira, ellos están insistiendo amargamente en que también eran hijos espirituales de Abraham. Jesús los llama pues a mostrar la justicia característica de Abraham. El cuestionamiento de Jesús señalaba la gran discrepancia entre sus actos y los de su patriarca. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mira, Jesús prosigue, versículo 40, pero ahora procuran matarme a mí, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Mira, en marcado contraste con Abraham, quien esperó con gozo la venida de Cristo, estos judíos, nuevamente, como lo hemos dicho, tratan de matar al Mesías. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Si lo notas, esto es en esencia una repetición de las palabras de Jesús referidas en los versículos anteriores, solo que comienza a resultar más claro quién es este Padre de los judíos. Es la clase de Padre que los estimula a matar al único Hijo de Dios.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Los judíos, enfurecidos por la insistencia continua de Jesús de que no eran descendientes espirituales de Abraham, arremeten contra él con insultos feroces. Fíjate bien lo que le dicen. La declaración burlona, nosotros no somos nacidos de fornicación, sin duda, es una referencia de menosprecio a la controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. En otras palabras, implicaba que el nacimiento de Cristo, a diferencia del de ellos, por supuesto, de acuerdo con ellos, era ilegítimo. Los líderes judíos insistieron: un Padre tenemos, que es Dios. Muy probablemente tenían en mente pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo 4, versículos 22, donde dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. O Jeremías capítulo 31, versículo 9, soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Recordemos que estos líderes judíos pasaban meditando en las Escrituras y probablemente tenían esto en mente al momento de contestarle hacia Jesús. Es cierto que Dios era el Padre de todo Israel en el sentido nacional, pero hablando espiritualmente, solo es el Padre de quienes han llegado verdaderamente a la fe salvadora. No pierdas de vista esto que estamos estudiando. Tiene verdades profundas que nos tienen que llevar a meditar, a ti y a mí. Mira el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo procedo de Dios y he venido de Él, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. De esta manera, Jesús destruye la pretensión de los judíos. Las acciones mismas y la actitud de ellos desmienten lo que afirman. Si Dios fuera su Padre real y espiritual, lógicamente lo amarían a Él. Al amarlo, también amarían a su Hijo Jesús, pero lo odian. Por tanto, también odian al Padre y no son sus verdaderos hijos. Mira cómo prosigue Jesús, versículo 43. Les hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no soportáis el escuchar mi palabra. Jesús con esta confrontación les hace ver cómo su corazón está endurecido. Este es el triste estado del pecador, especialmente del hombre que se endurece contra la palabra de Dios. Mira cómo continúa en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! Piensa por un momento estas palabras que Jesús les está diciendo. Jesús habla abiertamente, menciona al padre de ellos. Les dice que ellos son hijos del diablo, que ellos tienen por padre al diablo. Físicamente estos judíos, claro está, son hijos de Abraham, pero espiritual y moralmente son hijos del diablo. Estas son las palabras duras que Jesús está hablando contra ellos y tienen el propósito de confrontarlos. Jesús no solo hace esta acusación, sino que la demuestra. La naturaleza de las pasiones y deseos íntimos indican la ascendencia espiritual, no solo de ellos, de cualquiera de nosotros. Anhelan constantemente llevar a cabo los deseos del diablo, por tanto, este debe ser su padre. Es decir, si nos remitimos a la evidencia y lo que anhelan es constantemente llevar a cabo los deseos del diablo, el diablo es su padre. Mira, el diablo desea matar y mentir, y también ellos.
Jesús se detiene un momento en cada uno de estos deseos. Mira a continuación las palabras de Jesús referente al diablo. Él dice, él fue un homicida desde el principio. Desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad, el diablo tuvo en su corazón el homicidio y de hecho hundió a la raza humana en el océano de la muerte física, espiritual y eterna. La caída del hombre con todas sus consecuencias lo tuvo a él por autor. Jesús dice, en referencia al diablo, que él no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. Por medio de la mentira, el diablo trajo la muerte. Jesús relaciona ambas cosas. El diablo es homicida y mentiroso a la vez. Jesús subraya en la forma más vigorosa posible la idea de que no hay conexión alguna entre el diablo y la verdad. Los dos son opuestos. Cuando el diablo habla mentira, habla por sí mismo. El diablo, pues, es el manantial mismo de mentiras, el creador de falsedades. Siempre trata de mentir y engañar, y esto lo hace para dar muerte, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. No pierdas de vista que estas son palabras dichas por Jesús, y son palabras muy fuertes. Jesús prosigue en el versículo 45. Pero a mí, porque digo la verdad, no me creen. Mira, el término la verdad se emplea en el sentido de ese conjunto de ideas que corresponde con la realidad, tal como el Padre se la reveló al Hijo. Es la verdad respecto a asuntos espirituales, tales como la depravación total del hombre y su incapacidad natural, el plan de Dios para su salvación, el envío del Hijo para merecer esta salvación, el castigo para los que rechazan al Hijo. El orgulloso corazón del hombre no acepta esta verdad porque revela su carácter condenable y su condición de perdición. Además, debe tenerse presente que se dirige a los hijos de aquel que se llama Padre de la mentira. Por ello, porque Jesús habla la verdad, es rechazado. Y no solo por estos judíos. Hoy en día, la gente sigue rechazando a Jesús por las mismas razones. Continúo leyendo el versículo 46. Este es Jesús hablando. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Redarguir aquí significa acusar y luego probar la acusación. La pregunta implica claramente que Jesús no solo no tenía conciencia de ningún pecado en sí mismo, sino que de hecho no tenía pecado. La conclusión ineludible, desde luego, es que siempre dice la verdad. Si hablo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero la pregunta los aturde, carecen de respuesta. La verdadera respuesta hubiera sido porque no somos de Dios. Pero eso era mucho para llegar a admitirlo, mucho para ellos, para llegar a admitirlo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Los judíos que nos están diciendo estos versículos, al no escucharlas, prueban también de esta manera su ascendencia espiritual, que no es la misma de Abraham. Como no están dispuestos a admitir la derrota, los judíos ahora recurren nuevamente a insultos. Versículo 48. ¿No decimos con razón nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Mira ahora la actitud con la que están respondiéndole a Jesús. El odio entre judíos y samaritanos era violento. Esto lo estudiamos un poco cuando estuvimos viendo acerca de la mujer del pozo.
Entonces, si recordarás la enemistad que hay entre judíos y samaritanos, era algo muy serio. La acusación, tú eres samaritano, era casi lo peor que los judíos podían pensar o lo peor de lo que podrían llegar a acusarse. Versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Mira, Jesús, con la paciencia que le caracteriza, niega sus acusaciones y les reitera que Él lo que hace es honrar a su Padre, a diferencia de sus oponentes, quienes se exaltaban a sí mismo. Jesús no buscaba su gloria. Si este hubiera sido su deseo, habría permanecido en el cielo y continuando en la gloria divina en toda su majestad que le pertenece desde toda la eternidad. Sin embargo, Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, para llevar los pecados de muchos y a salvar a su pueblo de sus pecados. Imagínate cuánta gracia, cuánto amor y bondad y misericordia hay en Jesús. Versículo 50. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Mira, aquí la declaración de Jesús solo es otra manera de expresar la verdad de que la vida eterna es el resultado de creer con humildad y obediencia en su palabra y seguirla. Guardar la palabra de Cristo significa aceptarla por fe, obedecerla y cuidarla. No es cualquier cosa. Mire lo que pasa a continuación en el versículo 52. Al oír las palabras de Jesús en un sentido terrenal y estrictamente literal, los judíos incrédulos replicaron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, ¿el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Si ves, se repite ahora con más fuerza la terrible ofensa. Ahora conocemos que tienes un demonio. Estos judíos están enfurecidos, no dejan de insultar a Jesús. Y una vez más, como tantas veces antes, ellos están interpretando literal y terrenalmente las palabras de Jesús. ¿Cómo es posible que este Jesús se crea mayor que Abraham y los profetas? ¿Quién se cree que es? Eso es lo que está detrás de sus palabras. Versículo 54. Respondió Jesús y dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús le repitió la verdad que había declarado en los versículos 49 y 50. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él no buscaba su propia gloria, pero estaba seguro sabiendo que el Padre lo glorifica. Era absurdo que estos judíos piadosamente afirmaran conocer a Dios mientras blasfemaban y rechazaban a su Hijo. Por lo tanto, Jesús volvió a señalar lo obvio, les dijo claramente: ustedes no me conocen. A pesar de la oposición fiera de sus oponentes y del resultado, Jesús se negó firmemente a retractarse o rechazar que Él conociera al Padre. Mucho más, Él afirmó: yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Y Jesús continúa, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se regocijó en gran manera porque iba a ver mi día, y lo vio y se regocijó.
Mira, Abraham interpretó las promesas de Dios en el sentido de que la descendencia de Isaac llegaría por fin hasta aquel por medio del cual Dios bendeciría a todas las naciones. Así pues, tal como se afirma específicamente en el libro de Hebreos, Abraham y otros antes y después de él murieron en fe, no habiendo recibido el cumplimiento de las promesas que Dios les hizo, pero habiéndolas acogido a distancia. De esta forma fue que Abraham vio el día de Cristo y se regocijó. A esto se refiere Jesús en estas palabras. Entonces le dijeron los judíos: «Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham?» Jesús les dijo: «De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Estos judíos, con su mentalidad terrenal y literal, no pudieron imaginar cómo pudo haber habido contacto alguno entre Abraham y Jesús. Los judíos habían cometido el error de atribuir a Jesús una existencia meramente temporal. Veían solo la manifestación histórica, no la persona eterna, solo lo humano, no lo divino. Jesús, por tanto, reafirma su esencia eterna, atemporal y absoluta. Y mira cómo termina este capítulo 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. La oposición a Jesús alcanzaba una nueva intensidad. Incapaces de contenerse ya más y de controlar su indignación y aparentemente considerando la afirmación de Cristo como blasfemia que debe castigarse, los judíos toman piedras para arrojárselas a Jesús y así darle muerte sin proceso legal o juicio en la corte. Sin embargo, Jesús, sabiendo desde luego que el momento adecuado para dar la vida todavía no ha llegado, sale encubierto por la multitud y se va del templo. Mira, en esta sección donde sigue el diálogo que comenzó en el versículo 31, el Señor confrontó la seguridad falsa que buscaban los judíos en su legalismo de justicia propia. Mientras lo hacían, los líderes judíos a los que Él se dirigía aumentaban su hostilidad hacia Él. De hecho, su odio era tan intenso que ya estaban planeando matarlo. Pero en lugar de retractarse o suavizar su mensaje, Jesús se hizo más directo y fuerte en su condenación, al punto de identificarlos como hijos del diablo. Jesús demolió la falsa seguridad de ellos sobre la vida eterna, refutó cada una de las 3 afirmaciones, la de ser hijos físicos de Abraham, la de ser hijos espirituales de Abraham y la de ser hijos de Dios. Para cerrar este episodio y este capítulo 8, yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿quién es tu padre? No ignores por un momento que en el mundo que vivimos las personas tienen a Dios o al diablo como padre. Jesús en estos versículos señala que la naturaleza de las pasiones y deseos íntimos que están dentro de cada una de nosotras indican quién es nuestro Padre. El diablo desea matar, mentir y destruir, y aquellos que son sus hijos anhelan constantemente llevar a cabo estos mismos deseos. El diablo, como nos lo muestra este pasaje, ha sido homicida desde el principio. Él es el padre de la mentira. Él no se basa en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla por sí mismo porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. No es cualquier cosa tener al diablo por padre. El fin de aquellos y aquellas que son sus hijos es una eternidad separadas de Dios en condenación eterna. Pero Jesús vino con la misión de rescatar a los muchos de seguir siendo hijos de condenación. En contraste, el que es hijo de Dios escucha sus palabras y la guarda. Guarda las palabras de Jesús, lo que significa que la acepta por fe, la obedece y la cuida. Si tú este día estás segura de tener a Dios como Padre, levanta una alabanza al Señor porque su misericordia y gracia en tu vida ha llegado.
y te ha redimido y sacado de un mundo de condenación y te ha hecho hija. Pero si tú hoy, este día, aún no estás segura de quién es tu Padre, hoy es un buen día para pedirle a Dios que tenga de ti misericordia y que te salve. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.